Hola chicos, qué loco poder vernos por acá. Bueno, nada, los saludo, espero que se estén cuidando. Los que me vieron en la fotito de la otra vez del segundo TP podrán percibir que hay una clara diferencia. Me peiné, me maquillé después de 2 meses para poder encontrarme con ustedes a través de este video. Así que espero que les pueda servir esta clase, que va a ser distinta, que en realidad el objetivo es que ustedes puedan recibir justamente todo este nuevo contenido de lo que estamos viendo acerca de la materia de una forma un poquito más entretenida, que no sea leyendo y releyendo, como sé que seguramente lo están haciendo con todas las materias y bueno, en este afán de poderles dar otra herramienta que no sea solamente un texto, acá intentaré poder a través de este video compartir esta clase, que es un aprendizaje, como siempre lo repito en los TP, un aprendizaje mutuo. Ustedes aprenden, yo aprendo y juntos transitamos este camino de conocimiento acerca del mundo tan enorme, tan misterioso, quizás para algunos, y tan encantador como es la filosofía. Bueno, cuídense, no salgan de casa, ya saben todo lo que hay que hacer. Yo lo estoy haciendo, fíjense, estoy abrigadita. Ahora se vino el frío y hay que cuidarse más aún. Bien, tengo un montón de cosas acá arriba de la mesa que no se las voy a mostrar. Son machetes, la compu, hojitas, lápices, resaltadores para ayudarme a mí a poder específicamente compartir esta clase directamente con los contenidos que hemos visto, un repasito general, y abordar de alguna manera un tema nuevo dentro de la primera unidad, que de alguna manera lo van a tener de todas maneras en un PDF, unas 4 hojitas son, que de alguna manera fundamenta todo esto que yo les voy a estar diciendo en esta media hora, 40 minutos más o menos. La idea es que básicamente, si quedó alguna duda, obviamente pueden poner pausa el video, volver atrás y demás, pero está bueno tener un texto, ¿no? Un texto que de alguna manera sea el marco teórico de esto que vamos a ver y que les va a quedar a ustedes en el archivo en la compu, o lo pueden imprimir o lo pueden pasar a su carpeta, obviamente. Bien, primera clase y segunda clase estuvimos viendo acerca de la importancia de poder definir de una manera concreta qué es la filosofía. Ustedes saben, como se los mencioné en las clases, es muy difícil definir de una forma concreta qué es la filosofía, como si fuera una especie de definición muy sencilla de Wikipedia. Bueno, quizás Wikipedia lo hace, pero en una forma más amplia es difícil definir la filosofía. Sin embargo, nosotros estuvimos viendo que la filosofía tiene algunos puntos importantes que lo vimos en la primera clase sobre todo, del cual para mí es importante, esto es a modo de repaso, es importante que no se olviden, ¿sí? Antes de eso, de mencionarlos, voy a leer unas dos definiciones. Primero, la de un autor que nos lleva como 20 siglos atrás. Más todavía. ¿Qué 20? Digo, 24 siglos atrás. Estoy hablando de... perdón, me distraje porque estoy viendo otra cosa. Estoy hablando de Aristóteles. Estamos hablando de un pensador que fue quizás, pese a que conforma él junto con Sócrates y Platón este trío que de alguna manera inició en Grecia en el siglo V a.C., todo un periodo en donde los filósofos ya eran considerados como pensadores clásicos, hoy desde nuestro punto de vista, filósofos clásicos que de alguna manera oficializaron
esta actividad filosófica, lo tenemos a él siendo uno de los que de alguna manera produjo un montón de obras acerca de diferentes temáticas, tanto como la ética, la estética, la ontología, y que ahora vamos a ver de qué se trata todo eso y de qué estoy hablando y en qué idioma estoy hablando, ¿no? Estética, ontología, ¿qué es eso, profe? Bueno, tranqui, no se asuste. Vuelvo, Aristóteles. Estamos hablando de siglo IV antes de Cristo, ¿sí? Grecia, mucha tierra, mucha mitología en el ambiente. Aparecen estos hombres que comienzan a dar sus primeras reflexiones y teorías, expresiones realmente serias y concretas de lo que significa filosofar, que como habíamos hablado anteriormente tiene que ver con ese amor, esa pasión, ese deseo de conocer, de saber. Y Aristóteles propone su propia definición y lo voy a tomar de forma textual de un libro que se llama Metafísica, y esa palabra metafísica yo sé que les hizo mucho ruido cuando tuvieron que hacer el primer TP acerca de la definición que hizo Martin Heidegger de la filosofía. Muchos me decían, profe, ¿qué es la metafísica? Es un lío, no me quiero enredar. Y yo les dije, no se asusten, vamos a hablar de eso más adelante. Pero en este libro, es un libro que hizo, no es muy grande, es chiquito, pero es muy interesante, que se llama Metafísica. Aristóteles dice acerca de la filosofía: pues los hombres comienzan y comenzaron siempre a filosofar movidos por la admiración. Al principio, admirados por los fenómenos sorprendentes más comunes, luego avanzando poco a poco y planteándose problemas mayores, como los cambios de la luna, los relativos al sol y a las estrellas, y la generación del universo. Pero el que se plantea un problema o se admira, reconoce su ignorancia. Por eso también el que ama los mitos es en cierto modo filósofo, pues el mito se compone de elementos maravillosos, de suerte que si los hombres filosofaron para huir de la ignorancia, es claro que buscaban el saber en vista del conocimiento y no por utilidad alguna. Y así lo atestigua lo ocurrido. Pues esta disciplina, la filosofía, comenzó a buscarse cuando ya existían casi todas las cosas necesarias y las relativas al descanso y al ornato de la vida. ¿Qué es el ornato de la vida? Ornato de la vida tiene que ver con los adornos de la vida, con aquello que de alguna manera colorea nuestra vida, aquellas cosas, divertimentos. ¿Qué decía Aristóteles acerca de la filosofía? ¿Qué estaba mencionando? ¿Cuál es la raíz de la filosofía según este autor, según esta definición? Como para ir complementando lo que vimos en clase. Para Aristóteles la filosofía tenía que ver con dar un primer paso del ser humano. Ese paso en donde había algo que llamaba su atención. Y no solo que llamaba su atención, sino también que provocaba una cierta admiración. ¿Cuál es esa admiración? El saber que aquello que está frente a mí, yo no lo conozco. Por eso dice en su momento, aquel que se plantea un problema, comienza a admirar, comienza a sorprenderse de aquello a lo cual se presenta, y es ahí en donde de alguna manera reconoce que no sabe, reconoce su ignorancia. Seguramente recordaba Aristóteles de los dichos de Platón acerca de los escritos de Platón. Ustedes saben que Platón fue un discípulo de Sócrates. Sócrates nunca escribió nada, nunca escribió un libro, nunca escribió texto, nunca tuvo sus papiros, nunca. Sin embargo, toda su filosofía, su pensamiento fue
de alguna manera compartida de forma oral, transmitida en sus discípulos, entre ellos Platón. Platón fue maestro de Aristóteles. Y de alguna manera, ¿por qué lo menciona Sócrates? Porque Sócrates decía, solo sé que nada sé, o solo sé que no sé nada. No pongan esta definición en un examen de filosofía porque no lo voy a tomar en cuenta, sin embargo, esto de entender que frente a algo que se nos presenta en nuestra realidad, no lo podemos conocer y eso nos produce cierta sorpresa, es entender que de alguna manera carecemos de muchos conocimientos. Y de alguna manera esa es la raíz del filósofo, de aquel que hace filosofía. No es la actitud del sabio el que todo lo conoce, es la actitud del filósofo, justamente el que ama el saber, el que reconoce que debe buscar ese saber de forma apasionada, impulsado por un propio deseo. Es así entonces que Aristóteles mencionaba entonces estas cosas, ¿no? La filosofía tiene que ver con el asombro, con la admiración ante lo desconocido y entender que justamente no lo conozco. Y de alguna manera, quizás, como decía el pensador, los mitos, ustedes saben qué es un mito, seguramente lo han visto en literatura o en prácticas de lenguaje. El mito tiene que ver con un discurso, o más bien quiero decirlo correctamente, tiene que ver con el relato fabuloso, es decir, quizás mágico, sobre una realidad que de alguna manera le da explicación a esa realidad. Son relatos que van trascendiendo de forma oral en una comunidad y que de alguna manera le dan respuesta o explicación a lo que existe, a la realidad, ¿sí? Los relatos mitológicos son hechos fabulosos, digo fabuloso en el sentido de fábula, ¿no? De alguna manera eran relatos que explicaban, por ejemplo, a partir de personajes como semidioses, cómo funcionaba el universo, cómo funcionaba el cosmos, cómo era incluso los cambios entre estación a estación, explicando a través de un mito cómo es que la Tierra entra dentro de un periodo de primavera y pasa luego a un periodo de calor, de verano, y luego pasa a un periodo más frío, de otoño y así. Toda esa explicación es a partir incluso de un relato mitológico que un día esto se lo voy a contar, que tiene que ver con el rapto de la hija, el rapto que Zeus hace a la hija, que Hades hace a la hija de Zeus. Es un relato mitológico que de alguna manera representa y da explicación de por qué tenemos los cambios de estación, ¿sí? Y de alguna manera eso se fundamenta en un relato mitológico. No quiero entrar ahí porque no los quiero marear. Pero sí es importante saber que estos hombres empezaron en esa época a enfrentarse a la mitología y de alguna manera la filosofía daba una respuesta opuesta a la mitología, ¿sí? Porque cuestionaba, problematizaba términos que hemos visto acerca de lo que la filosofía hace. Es decir, presentaba un problema. ¿Es realmente esta explicación mitológica la verdad o me representa la verdadera realidad de las cosas? Y es así como los filósofos fueron desarrollando sus pensamientos, sus ideas, muy contrapuestas al imperio y muy contrapuestas a la cultura y la religiosidad griega del momento. Saltamos un montón de siglos, nos venimos al siglo XIX y tenemos a un pensador alemán, Karl Jaspers, ¿sí? Jasper. Si alguno sabe alemán, seguramente me lo va a pronunciar mejor. Fíjense lo que él dice de la filosofía. Que sea la filosofía, que sea la filosofía. Es decir, ¿qué es la filosofía y cuál será su valor como cosa discutida? De ella se esperan revelaciones extraordinarias o bien se la deja
indiferente a un lado como un pensar que no tiene objeto. Lo voy a leer otra vez porque lo leí medio raro. ¿Qué sea la filosofía o qué es la filosofía y cuál es su valor como cosa discutida? De ella se esperan revelaciones extraordinarias o bien, dice acá Jasper, se la deja indiferentemente a un lado como un pensar que no tiene objeto. Muchos hemos pensado eso cuando leyeron la primera clase de la materia. Habrán dicho, esta materia no tiene ni principio ni final, no tiene raíz, es realmente inútil. Bueno, Jasper dice que muchos podemos pensar de esta manera. Y perdón que interrumpí, pero sigue el texto, sigue la cita, dice. Se la mira con respeto como el importante quehacer de unos hombres insólitos, o bien se la desprecia como el superfluo cavilar de unos soñadores. Se la tiene por una cosa que interesa a todos, o por tanto debe ser el fondo simple y comprensible, o bien la tienen por tan difícil que es una desesperación ocuparse de ella. Lo que se presenta bajo el nombre de filosofía proporciona, en realidad, ejemplos justificativos de tan opuestas apreciaciones. Entonces, hay varias formas de concebir hacer filosofía según este pensador, ¿no? Por un lado vemos que él dice, a veces se la piensa como una herramienta extraordinaria de asombro que me produce un conocimiento al cual me trasciende y demás, pero a veces puede ser tomada como algo tan difícil de comprender que no tiene objeto, que es inútil para el diario del ser humano. Entonces Jasper va jugando con estos opuestos, y lo dice en la última oración, opuestas apreciaciones de la filosofía. ¿Se aprecia como algo con respeto o se la aprecia con justamente desinterés y desprecio, ¿no? Es interesante ver cómo, de alguna manera, quizás nosotros en algún sentido nos podemos sentir identificados, de decir, bueno, yo quizás estoy más de la vereda de enfrente, en donde la respeto a la filosofía, me parece algo bastante profundo, complejo, o puedo decir, de este lado, no, bodrio total, no me gusta, no entiendo nada, no me interesa, no me sirve, quiero ser periodista deportivo. Sin embargo, en ese abanico de posibilidades, quizás podemos estar de acuerdo con Jasper que hay dos puntas totalmente contrarias en esta posición de entender la filosofía, y acá me gustaría discutir con ustedes que a veces no todo tiene que ser tan extremo. Quizás un periodista deportivo sí debería entender cómo el deporte o el quehacer del ser humano de alguna manera aporta a la creatividad, al talento de una sociedad, o qué aporte incluso el deporte realiza en las comunidades, en una nación, cuál es el valor de la competencia, cuál es el principio del trabajo en equipo, ¿no? Un montón de cosas que salen de pensamientos y reflexiones que incluso ese periodista deportivo en su futuro también, ¿por qué no?, se podría abrir a estos diferentes temas. La filosofía nos atraviesa, de alguna manera es bueno releer estos autores. Bien, ahora sí, ¿qué vimos acerca de la filosofía nosotros, todos juntitos? Vimos que principalmente, no voy a volver a los textos porque sé que ustedes ya lo saben, vimos la etimología del término, vimos que la filosofía, y lo voy a hacer rápido porque yo tengo casi 20 minutos hablando acerca del origen de la palabra, es etimología. Siempre que hablamos de etimología hablamos de origen de la palabra, ¿de dónde viene ese término? ¿En qué idioma se escribió esa palabra al inicio? Bueno, filosofía justamente es un término griego, muy bien, muy bien. ¿Vieron que parezco ya los videitos de los niños? Que uno dice una palabra, media palabra, y el niño tiene que decir el resto. Ustedes no son niños, ya lo sé, pero medio que estoy jugando acá a través de este video. Filosofía, filo, amor, ¿no? Ya lo dijimos. Sofía, sabiduría. Hay una Sofía en el grupo. Sofía, te saludo.
Me encanta tu nombre. Amor a la sabiduría. Eso es la etimología del término filosofía. Y los principales temas tienen que ver justamente con que la filosofía es una actividad que problematiza la realidad. ¿Sí? No es que la filosofía o es un problema, sino que justamente con sus cuestionamientos tiende a decir, a ver, esto que he aprendido, esto que he heredado, estos saberes, estas tradiciones, estos conocimientos, esta realidad, este orden de las cosas, todo lo establecido, creencias, valores y demás moralidades aprendidas, realmente son producto, las adopto y son producto de mi propia autonomía y realmente las comprendo como algo que realmente trae provecho a mí ser como ser humano y al otro como compañero de esta sociedad. Bueno, empieza a problematizar en los mejor de los sentidos la filosofía. ¿Por qué? Porque justamente lo que busca es traer respuestas, ¿sí? Respuestas. No es justamente hacer un problema e irse. Vieron que hay personas que tienen un problema y besito. No, la filosofía no presenta esa característica. En ese sentido es problematizadora, cuestionadora, se hace muchas preguntas y en esas preguntas que son filosóficas, que no tienen que ver con, como lo dije la otra vez, en el texto o en un audio que mandé a un estudiante, no tienen que ver con qué, ¿me pongo remera hoy o me pongo una camisa? No, esa es una pregunta filosófica. Preguntas filosóficas hemos visto varias y tienen que ver, por ejemplo, con cómo puede ser el hombre feliz en el mundo. ¿Existe la felicidad? ¿Existe Dios? ¿Qué es el arte? ¿Qué hace que una obra de arte sea considerada como bella? ¿Qué es la belleza? ¿Qué es la fealdad? ¿Cuáles son los actos considerados buenos? Fíjense, tiro un par de preguntas. Hay muchísimas más, las hemos visto en clase y ustedes en el cuadro, que vamos a hablar de los TP, han puesto preguntas filosóficas maravillosas que surgen de lo cotidiano, ¿no? Que cada uno de nosotros nos hacemos. Porque eso es otro punto importante que hemos visto. Todos podemos filosofar y en